Bueno, después de este descanso, vamos a meternos con la película de Están vivos de John Carpenter. Que esta sí que tiene cambios con respecto a lo que es el relato original del que hemos estado hablando antes. ¿Vale? Si queréis vamos hablando un poquito de todo. Pero aquí sí que hay diferentes... Sí mete cosas de su propia cosecha Carpenter, porque cambia también un poco el motivo. Ya, o sea, estos alienígenas ya tienen un motivo, aquí nos lo dan. Y la manera de despertar, de ver a los alienígenas y de que se estructure un poco toda la que es la película es diferente. Porque Ujú. aquí esto básicamente es una película del oeste, pero con alienígenas, porque viene viene el de fuera de la ciudad Sí, sí, el de buscando fuera, trabajo. exacto, y se va a encontrar una situación extraña que afecta, no voy a decir a sus amigos porque no llegan a ser sus amigos, pero a la gente con la que convive. Y en ese momento dado, a partir de ahí tira. Yo creo que aquí Carpenter estaba más interesado en ciertas imágenes que él tenía en la cabeza, porque por ejemplo aquí utiliza el recurso de, que a mí me parece que funciona muy bien, el recurso de que cuando él ve la realidad, que bueno, aquí la realidad se va a ver a través de unas gafas de sol. Gafas de sol especiales que entran en un momento dado dentro de la película, llegan al protagonista y él, todo ese periplo de despertar es utilizando estas gafas. Y cuando se pone las gafas, de repente la cinematografía se pone en blanco y negro y es cuando vemos esos rostros tan característicos de la película y los mensajes subliminales que con gafas de subliminales no tienen nada. Realmente no es que sean mensajes subliminales, sino que con las gafas ves una cosa y en la realidad ves otra. Suele haber una cierta relación, pero bueno, yo creo que aquí Carpenter este relato lo utiliza también mucho para hacer la crítica que él quiere hacer, porque esta película puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero esta película es una película de Carpenter con crítica social y aquí está haciendo una crítica a cómo estaba la economía en la época más dura de la época Reagan, que Ujú. es la época en la que los yuppies y la gente de clase alta triunfaba, el capitalismo desbocado, pero había todo un estrato social de Estados Unidos, que era la gente de clase baja y tal, en la que veníamos de la crisis económica de los 70 y está teniendo muchísimos problemas para salir adelante. Y esta es uno de ellos. Se le ve cómo llega a la ciudad, Sí, como sí, tú es hubieras que dicho, con una mochila. con una mochila, una mano delante y la otra detrás. Y lo Adelante, una primero que detrás. hace es irse a buscar trabajo a una obra. A una obra, Y exacto. además lo comentábamos fuera de micrófono, dices, Jolín, sabemos cómo funciona el trazado urbano de las ciudades americanas, que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de manzanas cuadriculadas, y dices, este hombre lleva caminando desde no sabemos cuándo, que prácticamente está en el extrarradio, que sigue caminando, y dices, un sistema como es el americano, que están acostumbrados a conducir bajo cualquier circunstancia, te está indicando ya cómo funciona, ¿no? No solo esa soledad. Y aparte me parece, o sea, este tipo de películas me parecen interesantes en el sentido de que es un genial para los historiadores. No tanto por la historia que me estás contando en sí, sino por ver el reflejo de lo que sucedía en la época y como bien ha dicho Ricardo. Otra que se me viene a la mente es Rocky 4. Tendrá sus cosas rocambolescas, pero realmente estás viendo cómo funcionaba la propaganda, cómo se sentía el americano y qué es lo que demandaba. Entonces, por mucho que tú a lo mejor estés dando clase en una universidad o alguien que esté interesado en el siglo XX, tú puedes estar explicándole, pues, Reagan en los años 80 hizo esto, esto, y dices, no, mira, te voy a poner esta película y enseguida vas a entender lo que se respiraba en aquella época. Sí, de hecho, tú te puedes coger una serie de películas de esta época y entender perfectamente cómo funcionaba la economía estadounidense. Tienes esta, Están vivos. Tienes Armas de mujer. Armas de mujer te define cómo funciona el mundo de los yuppies. Wall Street. Wall Street también te Mm. está definiendo ese tipo de estructura. O sea, creo que al final esta película, que no deja de ser serie B de Carpenter, que de hecho es una cosa curiosa porque Carpenter hace el guión de esta película y no lo firma con su nombre. O sea, lo firma con seudónimo. Sí, pero yo no encontré Yo entiendo, por o qué. sea, aquí puede haber dos motivos. O porque te avergüences de lo que estás escribiendo, que yo creo que Carpenter no se avergonza en su A vida ver, de todo lo que ha hecho. Carpenter siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Claro, Con más medios o menos medios, exacto. pero siempre ha O hecho que lo que ha hubiera querido. algún tipo de conflicto con los sindicatos, asociaciones de cinematografía americanas, que ahí sí que suele haber más historia, ¿no? O sea, Mm. de tú al final, si eres de tal asociación, no puedes actuar en una misma película como director y Sí, y como además guionista. Yo creo que van a ir por ahí y los que el tiros. guión te lo tiene que revisar otro del sindicato de guionistas y tienen que pasar Entonces, ciertas claro, pautas exacto. internas para que te lo O validen. sea, yo creo que van más por ahí los tiros. De todas maneras, aunque la película está contando, que ahí es una cosa que fuera de micro hemos tenido una pequeña discusión si esta película es una adaptación del relato, o por ejemplo yo cuando vi la película,
la estuve viendo con mi mujer, pues mi mujer me dijo, no, es que no es una adaptación como tal, es una continuación del relato. Realmente no lo es, porque en el relato sí que te dice, al final, que todo el mundo despierta y tal, y aquí no te da la sensación de que todo el mundo haya despertado, pero sí tienes un poco la sensación de que hay como una resistencia que ya sabe lo que está ocurriendo. Y realmente el protagonista no se va a ver tan solo en el sentido de que va a tener esta gente que van a funcionar como motor para contarte qué es lo que está pasando. Realmente se lo están Claro, contando es al que protagonista, pero te lo están contando la a verdad ti. es que es uno de los cambios que también mete Carpenter ahí, porque él para hacer la crítica que quiere hacer de los yuppies, del consumismo, de la publicidad, te lo tiene que ir articulando y tiene más espacio que un relato de 4 páginas. Y aún así ese espacio que tiene lo desperdicia muchas veces en escenas alargadísimas. Porque bueno, Sí, ya llegaremos a la de la pelea. realmente a mí, yo lo que me da un poco de pena, porque además es la típica película de los 80 que dura lo que dura, 1 hora y media, no dura más. Mm. ¿Vale? Y durando lo que dura, creo que hay veces que no tiene muy claro cómo ir de una parte de la película a otra. Yo en parte lo achaco a que Carpenter siempre ha sido, o sea, todas sus películas son relativamente pausadas. O sea, Sí. Carpenter no es un director que vaya a toda velocidad, una tras otra, no, él te deja que mastiques lo que te está enseñando y que lo mastiques tranquilamente. Entonces, parte es eso. Yo ahí lo veo. Luego hay otras escenas, o sea, que suele ser la de la pelea, que dura 5 minutos, que a mí también me parece larga, y que a lo mejor si lo hubieran montado de otra manera y más corta, hubiera quedado mejor. Porque, Sí. porque la pelea no es mala. No, la pelea no es mala. Lo que pasa es que es muy larga. El problema que tiene esa pelea es que cuando llevas ya un buen rato viéndola, te acabas de saliendo de la película y diciendo, Carpenter, ¿qué me quieres contar con esto que es tan largo? Bueno, aquí Carpenter decía, no, si originalmente iban a ser 20 segundos, lo que pasa es que me gustó tanto que la Me dejé recreo. entera. Pero es que no puedes tampoco hacer eso. O sea, una pelea es una pelea y además es una pelea que es una de. O sea, yo creo que hay 2 escenas que se pueden resolver de una manera completamente diferente y esta es una de ellas. Sí. La Porque otra es. para que te pongas unas gafas no necesito molerte a patos. Sí, con que Por pidas, por muy favor. físicos que sean los dos protagonistas. Bueno, de todas maneras, creo que deberíamos hablar un poco del MacGuffin, que son las gafas, ¿no? Es el mecanismo que él utiliza para destapar la invasión alienígena, ¿no? Entonces, La gafa es la manera de hacerte despertar claro. de una manera, o sea, pero de una Sí, manera más porque- física, sin Porque yo el creo rollo que de la todo- hipnosis. Claro, es de que el rollo de la hipnosis, aparte de que en los 80 todo ese rollo de la hipnosis estaba un poco más desfasado, ¿no? Y yo creo que Carpenter necesitaba también una manera de que el protagonista pudiera despertar a otros de manera sencilla. Y dice, bueno, pues aquí meto un elemento y es que de repente este grupúsculo que hay en la misión, porque él en un momento dado, aparte de conseguir un trabajo bastante mal pagado en una obra, pues no tiene dónde dormir y él decide ir a acompañar a un amigo suyo que conoce en la obra, bueno, amigo, a No, una amigo, persona un que tío que ha conoce en la conocido obra, en la obra. que le dice, no, yo estoy durmiendo aquí Que en además habla de. Que eso también me dejó. O sea, me dejó así, ahora que lo estaba rumiando. Era porque, claro, yo esta película también la vi hace mucho tiempo y no la había vuelto a ver hasta hace relativamente poco. Me acordaba de todo lo importante, pero no de los detalles. Y claro, el tío, no, hay unos hoteles, un no sé qué, pero es que los tíos se van a un poblado. Es Un poblado chabolista. Es un poblado chabolista, Sí. literalmente, es un poblado No chabolista. tiene. Que tampoco sé muy bien si en aquella época eso en Estados Unidos existía. Probablemente sí, probablemente Que sí. yo me De hecho, imagino que si te lo a día de cuenta, hoy, será. Sí. a día de hoy, Es más el tipo, yo me imaginaba más el típico centro de caravanas, que es como claro, mucho sí, Sí, más como un el parque de solar caravanas. o. De hecho, a día de hoy, Los Ángeles creo que está peor incluso. O sea, que tienen muchos más poblados chabolistas porque están incluso mucho más cerca de las zonas que podríamos considerar, Bajo de. ya no solamente de trabajo, sino zonas que podríamos considerar de gente acomodada y de gente bien. Pues a lo mejor tú estás en Beverly Hills y a 2 kilómetros de Beverly Hills, pues tienes gente viviendo en poblados chabolistas, en callejones. También siento que la estructura arquitectónica de las ciudades americanas, que suelen tener las típicas calles, la típica cuadrícula, en la cual una calle es principal y comercial y la calle siguiente es la típica callejón de servicio, que es donde se están pegando en Sí. la escena de las gafas, es un callejón de servicio típico americano. Y tienes uno sí, uno no, uno sí, uno no, porque todas las tiendas necesitan acceso por detrás. Y los callejones de servicio, a ver, yo en algunos de mis viajes yo he estado en Nueva York y en Los Ángeles y son así. O sea, no son sitios que tú dices, yo no quiero entrar ahí porque es un sitio sucio y un sitio donde va a salir alguien No, no, a pero darme una paliza para ponerme una gafa. aparte que esto también lo hablamos fuera de micro, sobre el dinero de la película, que la película está hecha con 3 millones. 3, 4 millones, dependiendo de dónde lo leas, pero yo lo que más he leído eran 3. Y tampoco es que sea una esta de los efectos especiales. Pero también sí que estuve leyendo
que estuvieron pagando a pandas callejeras para que los dejaran en paz. Bueno, y lo que Porque yo... rodaron en 2 meses y rodaron por todos los suburbios de Los Ángeles. Claro, es que, Ujú. Y por claro, esos ejemplo, eran territorios pandilleros. tened en cuenta que esta película se rueda más o menos a la misma época. No, no sabría decir si a lo mejor con un par de años de diferencia que una película que se llama Colors de Robert La de Bodas Duvall de Guerra. y es una película en la que va de las pandillas de Los Ángeles. Claro, es que es una cosa. También yo leí que muchos de los vagabundos que salen en la película son reales. Sí, Sí, Y que, sí, sí. que Carpenter les dijo, bueno, ¿para qué voy a contratar a unos extras para que me hagan de vagabundo cuando le puedo dar el dinero a esta gente que lo va a o les necesitar? pagaba con Sí, comida. tienes El- muchas veces la sensación de cámara robada. Es decir, realmente estoy filmando un documental con la cámara aquí en la parte baja que no se Y enteren de grabación mucho. de guerrilla. Sí, Esa sí, grabación de sí, sí. guerrilla, porque en la escena del callejón yo estoy convencido de que ahí no pidió permiso a la ciudad de Los Está Ángeles claro que y no. todo lo que se rueda en el tramo final cuando ya entran en el estudio de televisión, que bueno, en el estudio de televisión, antes de entrar en el estudio de televisión, van a entrar con una especie de complejo subterráneo. Tienes la sensación de aquí han cogido, han reventado y han entrado en uno de los típicos colectores de la ciudad de Los Ángeles y están rodando sin pedirle permiso a nadie. Tienes esa sensación todo el rato, a lo mejor no es Mm. así, pero esa sensación la tienes. Y bueno, era un maestro en abaratar costes haciendo ese tipo de cosas. Sí, de Ujú. ser muy eficaz. En todas sus películas, la verdad es que siempre ha sido muy, De todas muy maneras, eficaz. yendo un poco a si es una adaptación fallida o si es mejor o peor película, yo quizás mi principal crítica que tengo en esta película es con algunos actores y con los diálogos que se transmiten en algún momento de la película, que me parece Totalmente. que dejan mucho que desear. Creo que la idea es muy potente. Mm. Creo que Carpenter no la lleva mal del todo, pero no sabe rematarla. Es mi sensación. Pero bueno, eso pasa mucho con las películas de Carpenter. Pero hay ciertos personajes como, a ver, el propio protagonista tiene las limitaciones actorales que tiene porque venía del mundo de la lucha libre. Y aún así yo creo que lo hace bastante bien para interpretar el personaje A, que mí, a interpreta, que mí, es el a mí americano medio venido abajo. a mí Roddy Piper, la verdad, que es el que hace de protagonista, que es el que hace de nada, para ser un luchador y habiendo visto otras películas de luchadores, me parece que lo salva bastante bien. Y Kate David tampoco le veo mal. Yo el No, no, problema Keith lo David tengo a mí es me parece. con Beth Foster, que cada vez que sale es como, ¿y ese palo? ¿Por qué lo han puesto ahí? Exacto. Hay personajes que son un palo. Yo creo que sí, que Keith David es quizás el. A ver, es el que tenía más bagaje como actor y además ya había trabajado antes con Carpenter, sabe lo que quiere y es el que mejor lo hace. La protagonista, por así decirlo, la compañera que van a tener que convencer, es que aparte tiene esa escena, hay un momento dado que es el paralelismo con cuando él va a ver a su novia en el piso, pues aquí es, él la secuestra, que además es el momento, y la lleva a su apartamento y para lo único que sirve toda esa conversación, que tiene los diálogos más lamentables que yo he visto, porque hay un momento en que dices, no sé si está insinuándose, le quiere hacer el lío, luego le tira por la ventana, hay un momento que es todo muy loco. Pero Todo, pero lo único es para darle la información de yo trabajo en televisión. esa actriz responde a un arquetipo que, bueno, a un prototipo que se daba en la época en esas productoras que es chica guapa pero de mirada penetrante, ¿no? Y además tiene unos ojos azules, grisáceos, súper impactantes y da cierta sensación de alienígena. Entonces, Inquietud, sí. te funciona por eso, porque lo que comentas tú en la escena cuando la rapta y la lleva al piso de ella, dice, chico, entre primero, ¿qué dices? No sé si la decisión de convertirle en un héroe de acción que se ajusta a los cánones, pues eso, de Masters del Universo o cosas de Sí, estas, de los 80 en el fondo. viene dada por la propia industria, es decir, pues ahí tienes a Schwarzenegger dando el do de pecho, nunca mejor dicho, en un montón de películas y lo que necesitas es un tío con una ametralladora muy gorda liando la parda, que es Bueno, lo que se y no diferencia. nos olvidemos que Carpenter venía de haber hecho Golpe en la Pequeña China, que se había pegado el batacazo porque tuvo la mala suerte de estrenarse el mismo fin de semana que Aliens, o sea, el mismo verano que Aliens. Entonces, claro, estaba en el ambiente de los 80 en el cine de Hollywood, de que eso era lo que iban a ver los chavales al cine. Y Y yo creo bueno, que él hace eso, exactamente eso. y aparte de que también va a lo mejor más en su ADN Ujú. resolver las cosas con algo más de acción o algo más bestia que algo más sesudo o más de hacer una disertación sobre lo que está pasando, porque la película no tiene muchas escenas de acción, tampoco son una joya las escenas de acción, por eso disparar desde la cadera con una ametralladora es ochentero, a más no poder, Sí, sí, sí. porque es que no se puede hacer. Sí, no, pero por Pero ejemplo, él, o sea, la historia la avanza un poco de esa manera. Aunque ujú. el original también avanza así. Lo que pasa es que es Sí. un poco más comedido porque estos ya son dos que entran con las ametralladoras en mano y se van. Que por Pero cierto, es que hay un problema, para mí la película tiene un problema, es que en un primer momento, cuando ellos viven están en ese poblado chabolista, y él se da cuenta de que en la misión donde vive el religioso este que les da de comer y tal, ocurre algo,
Ahí creo que planta muy bien la semilla de cómo funciona esta resistencia, de que ya hay gente que se ha dado cuenta, que son la gente que fabrica Sí, sí, porque a él le las despiertan, gafas. entre comillas. Claro, a él le O sea, él despiertan. se despierta por Pero, casualidad, Claro, él pero... claro, descubre que están fabricando las gafas, que tienen ahí. Vale, entonces toda esa parte está muy bien planteada. Pero la siguiente vez que se encuentra con esta resistencia, tú entras en una sala en la que está todo el mundo cargándose de armas hasta arriba. O sea, tienen claro. unas cajas llenas de sus fusiles y todo. Pero Y Sí, dices, uff, es, pero no es- va, pero tampoco va muy alejado de lo que les pasa cuando hacen la redada. Porque a la iglesia esta viene una redada de sí, la sí, policía sí, es cierto. y se los funde. Y además, constantemente vas oyendo comentarios de nos los hemos cargado en no sé dónde. Pues Bueno, luego, incluso cuando están abajo en los sótanos estos famosos sí. que tienen los guardias el detector de fantasmas de los cazafantasmas en la mano, usándolo como radio, Literalmente. O sea, yo es que cuando lo vi dije, tío, es descarado. Pero ahí bueno. están diciendo nos hemos cargado la facción de no sé dónde. Y O de sea, hecho, es como que hay una guerra abierta. constantemente durante la película se ve a la policía actuar. Y la policía está actuando con la sensación de la policía está de manos de los alienígenas y están haciendo todas las redadas hasta que llega, Cuando no son alienígenas los cuando no malos. son alienígenas, sí. hasta que llegas a una escena en la que de repente él descubre que uno de los policías no es alienígena y se queda como un poco soqueado porque ya ha visto varios que sí lo son. No, sí, pero además eso viene, no es de la que me mola mucho, es la del banco. Porque él empieza, o sea, aquí él cuando empieza a ver, cuando se empieza a despertar, cuando empieza a ver las cosas con las gafas, no es como el del relato que se da cuenta un poco de todo y dice, espera, que me van a descubrir. No, no, este va haciendo alarde de que Claro. los va viendo. Señora, su cara no la roería ni un ratón, porque tiene una cara, o sea, él hace ostentación y además ves cómo empiezan a decir, Como se empiezan a dar a cuenta. dar cuenta y se empiezan a hablar entre ellos con el reloj, que ya te enseñan el reloj, Claro. que es la radio. Pero O sea, es, todas las cosas básicas del relato están aquí. pero es a donde quería llegar, porque tú no empatizas con el protagonista. O sea, la diferencia respecto al relato es que el protagonista despierta y aunque sus acciones puedan ser discutibles o no, tiene una misión. Este ya estaba tronado de antes. Primero te lo tamizan o te lo intentan tapar con ese ideal americano de Claro, no, no, yo creo en las oportunidades pero es que, americanas y tal. Es que es que ese es el kit de la cuestión, porque él cree en el sueño americano y va a muerte con el sueño americano, que de eso se lo dice al amigo, a Frank. Mm, Le dice, no, no, el sueño americano te tocará tu oportunidad si trabajas, que es lo que te mm. están vendiendo, lo que te vienen, lo que te Claro. están vendiendo de arriba, y cuando despierta la rabia, despierta, me se está engañando, esto no es la verdad y os voy a Pero no matar. es solo la rabia cuando se producen esos momentos de violencia física y psicológica con la mujer en su apartamento. Primero te sientes incómodo no solo porque ya tenemos una mayor conciencia de la actualidad y allí es difícil cambiar el chip y sobre todo pues eso, cómo la trata. Pero llega un momento dado en que en ese juego de te estoy amenazando pero a la vez estoy abriendo mi corazón, lo dice claramente, dice mi padre me amenazó con una navaja con que me iba a matar y me dejó traumado de por vida, dices. Y luego, pues eso, la siguiente toma es entro en un sitio con el compañero disparando desde la cadera. Entonces es como, no me vale que me intentes justificar que de pequeño has sufrido violencia cuando estás dando rienda Pero suelta. pero es una violencia que está más dirigida, por ejemplo, que la del relato. Porque aquí porque cuando aquí despierta, acaba de despertar que le vienen los policías, le vienen los dos policías y él los ve con las gafas y los dos son alienígenas. Y coge y se los cepilla a los dos. Entonces les quita las pistolas y la escopeta y justo da a un banco, porque caía bien. Nada, no es por decir que en el banco están todos los yuppies y que además los bancos tienen la culpa de la crisis que se les avecinaba a los americanos. Mm, O sea, ahí ya te está metiendo también crítica. En el banco solo se carga alienígenas. mm. Es correr. Oye, o sea, hay un 50-50 de gente y él solamente dispara a alienígenas. Y cuando sale del banco es cuando se encuentra el policía que decías tú, que dice, coño, un policía, que no es y alienígena. es humano. Y es cuando le dice, vete. Y le deja ir. O sea, no es una violencia sin control. El tío, de repente, no, es una violencia A ver, el dirigida problema- hacia... Pero ella A es ver. humana, aunque esté compinchada y da rienda suelta también a su A ver, es que violencia. todo lo que ocurre en el apartamento de Es que ella. el apartamento de ella es la segunda escena que os decía yo, que para mí se podía resolver Exacto. de un millón Sí. de maneras diferentes si hubiera sido cualquiera. Sobre mejor. todo porque hay un momento en que ella está asustada, porque ella está secuestrada ahora mismo por Roddy Piper, aunque la haya llevado al apartamento de ella. Pero luego hay un momento dado en que ella se le insinúa. De una manera bastante descarada. Pero Es que luego, solo le falta decir, me va a violar, pero me va a violar, es que por favor. creo que se lo Y dices, dice. "Pero Sí, vamos a se ver, lo tío". dice. Es que verbaliza Sí, sí, sí. de si usted me quiere violar, no sé, y tú dices,
Entonces, claro, son cosas que, vale, son muy de los 80, pero yo he visto mucho cine de los 80 e incluso en esta película, yo dije, estos diálogos están mal escritos. Que a lo mejor, a ver, cierto es que yo la he visto doblada, a lo mejor es que está mal traducido, yo creo que no. Yo creo que es que toda esa escena no tiene ni pie ni cabeza, son las dos escenas que tú has comentado. Pero al final el problema es que, claro, tú quieres tener un discurso que va contra el capitalismo, contra la crisis económica, contra ciertas élites que están haciendo, que se están beneficiando de que mucha población eh, viva mal, porque en el fondo cuando él se pone a trabajar en la obra, él se lo dicen, dice, yo te voy a pagar, ¿cuándo se cobra aquí? Y el otro es como, pues cuando te diga, no sé qué, o sea, da la sensación pues que eso en el mundo de la construcción en Estados Unidos, por desgracia, sigue existiendo, o sea, lo de que llegue un tío con una furgoneta y diga, necesito 10, suben y esa gente No, va a y aquí cobrar lo igual. del día, funcionaba así. Aquí tenemos, Bueno, pasa. igual. Claro, el problema es que Vete a Plaza Elíptica y ya verás. Claro, el Está problema es, pensando en el mismo sitio. el problema es que en la película hay un discurso contra todo eso que se lleva desde una dinámica muy de los 80, de película de acción de los 80 y además de Carpenter. Y yo creo que ahí es donde falla, en el sentido de que esta película, si lo hubiera hecho otro director o se hubiera hecho en otro momento, Ujú. se hubiera hecho de otra manera. Se puede hacer la misma película con la misma crítica sin tener los tropos de los 80 que son muy marcados y que nosotros podemos reírnos de ellos, pueden hacernos bastante gracia o podemos sentir nostalgia, pero son tropos que cuando los analizas un poco con lupa no se sostienen, o sea, porque tú cógete cualquier película de Schwarzenegger, tú cógete Comando de Schwarzenegger, no se Sí, sostiene ha sido elegir la joya. desde el minuto uno, no se sostiene. Pero es que tú te coges Golpe en la Pequeña China y tampoco se sostiene. Lo que pasa es que Golpe en la Pequeña China tiene esos toques de fantasía que hace que no te la tomes en serio desde el minuto uno. Esta pretende que te la tomes en serio. Y yo creo que ahí es donde al principio yo me la tomo muy en serio y está muy Claro, bien. porque es que Los primeros dedica 20 más de minutos, un 20 tercio de la segundos. película a establecerte un Un entorno. documental No, realmente es que sobre Los Ángeles. la primera parte, que la de explicártelo todo, va al ritmo que tiene que ir, te lo va explicando todo muy bien, y el final es el desencadenante del asalto que además llegan por casualidad. Porque además Sí. se encuentran el reloj, que el reloj este además tiene superpoderes y hace que De teleporte. se teletransporten. Que encuentran aquí un reloj, lo tiran, se le cae al suelo sin querer, y les abre un agujero en el suelo. Y a partir de ahí ya empieza como el asalto final. Sí. Porque ahí ya se caen a la base secreta, que ahí sí que te enseñan más de los alienígenas, te enseñan lo de hemos derrotado a los de no sé qué, ves cómo se trasladan, que es el teleportador ese que tiene ahí Buah, me abajo. fascinó esa escena a mí. Sí, que eso te queda. O sea, hay un momento que eso yo no lo recordaba nada y de repente es como, ¿y esto aquí? Sacarle un recurso, a decir, seguramente la imagen original tienes una pared o la Ahí hay una entrada pared, de pero un como un castillo, vamos. Pero la habilidad de hacer un mate Hayan painting hecho un y mate ver muy cómo bueno. se convierte en una luz y va hacia un planeta lejano, dije, hostia, esta tecnología es maravilla. Al igual que el stop motion con las sondas flotantes con los drones. Sí. Porque ves que es stop motion cuando saca la camarita o intenta hacer. Dices, eso sí que me funciona. Le da un aire añejo que está genial y sobre todo que se alimenta de toda la paranoia de las películas de la ciencia ficción de los 50. Vale, aquí O sea, el maquillaje incluso de los alienígenas es, por lo que decís, lo de la invasión de los ultracuerpos o las famosas invasiones. Yo había cosas que veía en el maquillaje que luego se han utilizado, por ejemplo, en Mars Attack o cosas de estas, y que dentro de los maquilladores guardan mucho cariño a esta película por el diseño del Es que maquillaje. esta película ha inspirado a mucha gente, ¿eh? O sea, Es muy icónico. Sí, sí, es muy icónica. La fuerza visual que tiene ha inspirado a muchísimos artistas, pero de muchos tipos de... Nuestro saludo a Pepe Mora, que hizo un maquillaje de Están Vivos, que lo tiene en sus redes sociales. Además, le salió perfecto y creo que hizo como una imitación de Donald Trump y todo. De hecho, si tú buscas carteles de la película Están Vivos hechos por aficionados o por gente profesional, vamos, pero no carteles oficiales, muchas veces te encuentras la fisionomía de Ronald Reagan con la cara de Están Sí, Vivos. O sea, sí, y eso sí, es sí, muy sí. habitual porque no se le escapa a nadie que la crítica de Carpenter era eso, realmente. ¿Sabes? Aparte de que yo creo que solamente una película de pequeño presupuesto como esta le permitía a Carpenter hacer este tipo de crítica. Un gran estudio hubiera dicho, oye, Sí, que yo te estoy pagando para lo que yo yo te quiero. estoy pagando no para que me pongas mal en la película, Que luego literalmente. también Carpenter solía ser muy civilino para esas cosas y solía colar lo que él quería de una manera más o menos visible, pero también tenía una habilidad para ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a la escena esa, también aquí ya te meten al mendigo del principio que estaba también en el poblado, que aquí te sale ya vestido de frac, y aquí es cuando ya te cuenta toda la historia, que si son alienígenas, que se han venido, porque el mundo es como una especie de inversión, y ya aquí te cuentan ya toda De hecho,
Es muy rápido. Ya toda esta zona final es muy rápido. Claro, Que es lo que hablábamos antes. corrígeme si me equivoco, pero ese personaje que le cuenta todo, ¿no es un humano colaboracionista, por así Sí, decirlo? O sea, sí, es un sí, tío sí, que es el dice- que está viendo la tele al viendo la principio. tele y está protestando por las interferencias. Exacto, claro, entonces tú dices, pero entonces aquí también hay gente que colabora, que claro, luego viene... No, es que ella también es un. A mí me hace gracia abolicionista. porque es el rol del villano que te cuenta su plan. Que dices, tío, que son dos humanos que van armados, que se han metido en tu base y les estás contando Además- todo. Además, no nos olvidemos que esto es una peli de los 80 y el aspecto que llevan los dos, que acaban siendo protagonistas, para mí acaban siendo protagonistas los dos, porque tienes a Roddy Piper, que va con los típicos vaqueros súper ajustados y luego una camisa, además como tiene Vaqueros la visión- ajustados con la cintura en el ombligo. en el ombligo, además con esa fisonomía que tiene de luchador de lucha libre americana de los 80, no de rock y tal, pero sí que se le ve que tiene los hombros anchos y tal, pero luego tiene una cinturita finita. Y luego ¿cómo se llama? Keith David, Keith David. que es el típico afroamericano, currito de toda la vida, que además no se cree nada, es un descreído, hasta que de repente, claro, cuando ya se ponen las gafas se da cuenta. El problema es que aquí hay mucho discurso en la primera mitad de la película, y el momento en que se ponen las gafas y lo convence ya es dos contra el mundo. Es Metal Slug, el exacto, videojuego. es que es un arcade. Se convierte en un arcade de dos tíos tiendo para la derecha. Es que Arrasando. ahí es cuando deciden ir a buscar la resistencia. Y por esa escena, cuando están los dos en la habitación, después de haber venido de la pelea, me mola mucho porque salen con las caras reventadas. Sentadísimas. Reventadas. Y además, me gustaba la pelea porque les ibas viendo que. Yo no sé si la pelea se debió de rodar seguida o se cortó mucho. Pero se iban ensuciando según se iban peleando. Y además decía, mira, ese trozo de mierda es de ahí. Sí, porque sí, acabas sí. de caer. Y además es que lo primero que hace el Keith David, cuando ya se van a pegar, es que coge su mochila, la tira y la tira encima del único charco que hay en medio de la calle, que yo lo vi y dije, tío. Pues como Había mil sitios. cuando va a recuperar las gafas, que digo, de verdad, los que están conduciendo el camión no se están dando cuenta de que se está levantando el sistema de carga y que han echado toda la basura. Hombre, Otra vez. o como el sistema de esconder la caja de gafas en un cubo de basura. Claro, nadie lo va a recoger, ¿no? Vale, que sí, que si para 20 minutos te va a valer, pero como te esperen mucho más, Pero bueno. sabes que no. Pero bueno, Sí, sí, son sí. cosas de la Que luego se nos explica que han desarrollado la tecnología mejor y que ahora puedes llevar lentillas. plantilla. Así que. Ah, bueno, menos sí, a mí eso me interferencia. pareció loquísimo. Además me encanta porque hay Es como una como- pizarra con diagramas en plan de explicándote cómo la lentilla modifica el ojo para desconectar tu Y se hipnosis. ponen las lentillas, hacen tucutú. Y dices tú te has puesto una lentilla alguna vez, por primera vez en la vida. Se ve que no. O sea, Vale, es que hay momentos que Hay es momentos que son es muy- serie B, porque es que es serie B, o sea, Sí, sí. es una película de serie B, pero sí, o sea, yo creo que al final es que se acelera mucho por eso, porque ya quiere terminarlo y quiere terminarlo de una manera rápida y de acción. Festival de casquería, sí. Sí. Que de todos modos, o sea, el final, salvo por un momento que dices, si os acaban de llevar a la sala del servidor, ¿por qué no disparáis en la sala del servidor y se acabó la tele? sí. Pero bueno, como realmente lo que yo entiendo que lo que emite es la antena, pues claro, tienen que llegar hasta arriba para destruirla, que con el famoso final y la pineta, que es un final muy de los 80 y muy de serie B, de si me has matado, pero mira. Mira mi dedo y monta, ¿sabes? Y también tiene una escena muy buena, creo que lo hablábamos antes, que es cuando la chica mata a Frank. Es una escena que me mola porque no dura nada, está ahí como de seguido, pero dice, joder, se lo acaba de cargar. Y no le han dado, o sea, es como, lo ha matado y ya está. Ujú. No tiene ninguna parafernalia ni nada, es No, no, rápido, no. pim, pum. Además no ves ni el disparo. Simplemente Sí, ves que- que saca la pistola, se la pone en la cabeza. Y además creo que te lo mencionan, ella hace un comentario acerca de, pues eso, es inútil resistirse porque con ello vamos a estar mejor y tal. Pero dices, ostras, si no me dice nada, hubiese molado mucho más que ella le hubiese matado a él, además por el tema del secuestro o el intento de violación que ella se pensaba y demás, que dices, ¿qué te está tirando más? ¿El hecho de que estés colaborando con los aliens o que este tío te las ha hecho pasar putas? No sé, yo creo. Yo la veo que está muy colaborativa. Sí, porque está con- pide, o sea, hay un momento O cuando sea, ella se ella está infiltra. 100%. Porque hay un momento que se infiltra en la reunión de la resistencia y le pide perdón porque se ha puesto las gafas y ha visto, pero es clarísimamente que ella es la que va a torpedear toda la reunión y que producen unas muertes. Que madre mía. Madre mía. Pero bueno. Bueno, pero es que es el típico final de los 80. Es un poco atropellado. Y además, como tú bien has dicho, es que lo mismo Carpenter lo que quería ya era terminarla y ya está, ¿sabes? O sea, porque al final. Ya te he contado todo lo que quería contarte. Exacto. Y ya te digo, a mí en conjunto me parece una pena porque creo que toda la primera mitad está muy bien construida
y la segunda mitad es la que se atropella a sí misma. Quizás hace que la disfrutes menos, que como hemos dicho, fíjate, hemos pensado que íbamos a estar aquí más o menos en desacuerdo porque a Javi le gusta mucho, a Jimbo le ha parecido muy dura de ver por momentos, yo estoy un poco más a medio camino, pero al final lo importante para mí de esta película y del relato, y por eso lo hemos traído, es que nos da para charlar de ella, porque Obviamente. tiene una base muy buena. Otra cosa es que luego la resolución sea mejor o peor, pero la base es muy buena. Al final es el rollo de voy a aprovechar una invasión alienígena para criticar todo lo que me vende el capitalismo de consume, ten una familia, ten hijos, forma parte del sistema. Necesitamos que seáis parte de este engranaje porque si no el capitalismo deja de funcionar. Y eso, hecho en los 80, No, por un tiene autor mucho tan mérito. particular como Claro. Carpenter, tiene mucho mérito. Claro, el mérito tiene efectivamente Porque eso, estrenarlo en el momento que lo estrenó. claro, porque eso me lo haces ahora en el 2010, 2020, y entendería que es un discurso muy interesante. De hecho, ha habido discursos similares en películas similares. Una película española hace muy poco Sí, Sí. tenía este discurso de una manera mucho más metafórica, por así decirlo, ¿no? Pero tenía este discurso. Entonces yo creo que es una idea que a mí me extraña que no se haya hecho un remake de esta película, que no haya cogido un autor y haya dicho, vamos a coger esta idea básica No, y lo- le no, vamos, no lo digas muy alto a ver si te van a ver. claro, y la vamos a hacer de una manera un poco más elegante, por así decirlo, porque reconozcámoslo, Carpenter elegante lo ha sido en La Cosa y en Sí. poquitos sitios más, ¿vale? Hombre, que si vas a ver Carpenter, no vayas, Carpenter no vayas es buscando elegancia. es un género en sí mismo, reconozcámoslo. Entonces eso, Es un tío que va a su rollo. claro, y es una es pena metáfora porque... sin vaselina. No, pero yo creo que al comienzo de la peli sí que la metáfora está muy bien metida. O sea, no, Mm. tú no... El problema es que, claro, también siento que la metáfora está utilizando alienígenas con ello. Y el problema es que en los 80 alienígenas eran igual a o ET, o alienígena, o depredador, o tal. Sí, que El no había problema es un que baremo. los 80 los géneros estaban muy marcados. Y Carpenter siempre ha estado fuera de todos esos géneros. Sí, pero también Mm. tenía que usar algo así porque no puedes poner gente. Porque si tú pones gente, entonces sí que entras en una violencia indiscriminada, que es lo que decías tú. Y entonces cuando pierde todo el sentido de la película. Porque mientras ellos solamente se dediquen a matar a los alienígenas, no es que digas, no, están los dos tumbados y están matando Sí, porque sí. que O focalizas sea, un estás enemigo focalizando externo. porque tienes el Sí. enemigo y el enemigo es estos. Si eso lo cambias por yuppies normales, o sea, como personas, que es básicamente la mayoría de los enemigos son yuppies, ahí es cuando ya no está, o sea, estás desfocalizando lo que quieres decir y te estás yendo Ujú. a lo Y generalista. Eso que sería... es la época maravillosa y el público perfecto para potenciar todo o toda la mitología de la conspiración y la conspiranoia que se hizo tan famosa en los Estados Unidos y que los círculos del misterio se alimentan de esto. O sea, yo veía a los miembros de la Resistencia y digo, es que el nieto de este miembro de la Resistencia ha saltado el Capitolio hace 2 años. O sea, llega un momento en que la película directamente... Y es curioso porque alguien de ese pensamiento ve esta película y le refuerza sus ideas de, wow, estoy en contra del sistema, esto me va a de venir. hecho es que aquí Carpenter tuvo problemas, muchos, y además lo ha dicho por activa y por pasiva y le encabrona mucho, con perdón, Mm, el tema. Pero claro, esta película a determinadas minorías de pensamiento le viene muy bien porque la puedes ajustar a lo que tú quieras. claro, Entonces efectivamente. se la han llevado tanto a extremos de derecha como a extremos de izquierda, se lo han llevado para todos Mm. los sitios. Cuando él dijo muy claramente, yo estoy criticando esto, Claro. pura y llanamente. Y es lo que decía Ricardo, decir, Pero claro, la puedes tergiversar como tú quieras. no hay nada velado, o sea, la crítica es evidente, se coge enseguida. Y aún así, es ojos que no quieren ver, corazón que no siente. Es decir, no, no, esto refuerza mi riesgo de confirmación. Y al final, de repente, pues, ocurre otro caso, el tema de Scarface. O sea, el éxito que tuvo, no solo porque sea una buena película, sino que todo el mundo quiere emular, o con Narcos ha pasado lo mismo, que todo el mundo quiere ir como Pablo Escobar, es como, no estáis pillando la crítica. La romantización, por ejemplo, en ese Del género criminal. del mundo criminal en Estados Unidos es una cosa que está muy arraigada porque en el fondo ellos Pero no tienen... desde el oeste. Claro, ellos no Mm. tienen mitología y su mitología al final se ha construido a base de bandidos. Que los últimos grandes bandidos fueron Bonnie and Clyde y gente de ese estilo. O John Dillinger. Y estamos hablando de gente que, claro, le decían, no, es que como roban a los bancos, digo, ya, roban a los bancos, pero también matan gente. Entonces, claro, tienen una línea muy fina, sobre todo porque los Estados Unidos lleva la individualidad al extremo y no les gusta el control del Estado.
Entonces, al final, cuando el camino entre no me gusta el control del Estado o me aíslo completamente del Estado y me convierto en una bomber o en un survivalist, en un gente que cree mucho en yo me lo como, yo me lo como, a mí no me digas que no puedo tener un fusil, no me digas que no me puedo tomar una copa de vino antes de coger un coche, cosas que se van acercando a Europa, pues al final, Reclamar la libertad en momentos tensos, ¿no? momentos tensos, al final este tipo de películas se pueden coger y se pueden llevar donde tú quieras. Es que es el problema, Sí, porque sí. la crítica está ahí. Es igual que tú puedes coger una película como La Ópera de las Vanidades y la puedes tener como la crítica a ese mundo yuppie en el que un individuo se va a librar de un crimen por ser de la clase social que es, o pues llevarla como que desde los yuppies te digan, no, no, es que esta película nos representa. Sí, sí, efectivamente. Wall O Street, tú lo has O dicho. American Psycho. O sea, Efectivamente. American Psycho creo que está bien claro que ese tío es un enfermo y un criminal y un asesino. Pues hay gente que dice, no, pero cómo mola. Uf, la No, es romantización. que mucha gente se ve la película diciendo, joder, cómo mola el protagonista. Y dices, no lo has pillado. Claro, o sea, ese es el problema de Vuelve a entrar al cine, por claro, favor. ese es el problema de romantizar ciertas cosas. Pero bueno, yo creo que aquí al final, pues Carpenter lanza su discurso, que Sí, no está velado. es también como un poco también el club de la lucha. Sí. Que tú romantizas, o sea, mola mucho, es muy molón, romantizas mucho, pero o romantizas mucho el mensaje. Tienen Pero una dices, pedra pero todos. tú pasas esto, la verdad, que ojo, cuidado. Tienen una pedra todos. Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, yo que sí que he leído bastantes libros de Chad Palahniuk, que es el autor, en el libro te queda bastante más claro de, ojo, este protagonista no solamente está tarado, sino que todo lo que hace, cuidado es cuestionable, pero bueno, tiene otros libros en los que se mete con las sectas. Bueno, la verdad es que Chad Palahniuk Es para darle de comer aparte. es para darle de comer aparte porque primero siempre tiende a epatar. Le gusta mucho epatar y eso al final a mí me acaba causando cierto rechazo porque le veo las costuras, pero también se mete en temas muy escabrosos, muy sórdidos de esa clase baja americana. Y yo creo que aquí Carpenter hace lo mismo. Carpenter lo ha hecho yo creo que también varias veces en otras de sus películas, pero en otras de sus películas está disfrazado mucho más. Sí, En esta sí, que película al sabes final que no vas está a disfrazado. disfrutar de la ficción. Por ejemplo, Rescate en Nueva York, las cosas que se cuentan y la situación y cómo tiene que cumplir determinada misión, llevado al extremo. A mí me recordaban algunas cosas al cómic de Martha Washington. Sí. Pero dices, bueno, sí es verdad que dices, un placer culpable. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que sabes que es ficticio, que no va a tener una mayor repercusión cuando salgas de la sala. Cuando se empiezan a desdibujar las líneas. No, hombre, que la ciencia ficción además te da la oportunidad de, pues eso, de poner alienígenas en vez de yuppies. Y de poder explicar la historia de una manera. Eso. Claro, si eso lo envasas al mundo real, la cosa cambia bastante. Se saca bastante. Así que bueno, yo creo que ya la podemos dar por finiquitada. Sí, la verdad es que pensábamos que no nos iba a dar para hablar mucho rato y yo creo que llevamos una hora y pico larga, yo creo, pero bueno, no está mal. Sí. Ya lo diré cuando Javi y yo llegue. hemos perdido la apuesta. No, y además es curioso porque es la segunda vez que Carpenter se pasa por el programa porque le vemos una relación con un relato, que la anterior vez fue en el programa de las cosas. Sí, la de Watts. Y yo creo que ya se está convirtiendo en una especie de tradición. No garantizamos que podamos hacerlo más porque al final Carpenter da lo que da de sí y no sabemos si hay muchos más libros que se basen en relatos y que nos puedan dar tanto juego, pero mira. O que lo dejen en la sección de comentarios los oyentes. Es decir, si encuentras otro relato que te recuerda a la peli, pues hacemos ciclo Carpenter. Sí, además es un autor, es un director que a mí particularmente me gusta mucho. O sea, que... Y yo soy súper fan, o sea que alguna más seguro que cae. Pues bueno, yo creo que ya nos podemos despedir. Yo no tengo mucho más que decir sobre la película ni sobre el relato. Creo que ya hemos dejado todo clarito. Los datos de contacto los pones así un poco por delante y luego ya nos despedimos. Nos podéis contactar por el correo, que es demasiadopocotiempo@gmail.com, por Twitter, que es @podcastdpt, y luego también podéis dejar los comentarios, como siempre, en donde escuchéis los podcasts. Y también, si queréis, podéis pasaros por el canal de YouTube, que tenemos todo más o menos, lo vamos poniendo todo un poco organizado. ¿Vale? Va poco a poco, pero bueno, lo vamos poniendo. Y nada más, yo daros estas gafas que tengo por aquí, que me he encontrado en una caja, y deciros que escuchéis mi voz. 1, 2, 3, despertad. Venga, hasta luego. Hasta luego.